Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alexis Millán. En esta oportunidad vamos a comenzar con el ciclo de capacitaciones OBUMA RP para el mes de febrero 2023, comenzando hoy con la capacitación Contabilidad para la toma de decisiones, la importancia de la contabilidad para la toma de decisiones, y continuaremos todos los jueves, el jueves 9 con formulario 29, el jueves 16 con análisis horizontal y vertical, una herramienta para la gestión empresarial, y dará inicio en este momento el profesor Francisco Riquelme Pino, nuestro contador auditor, diplomado en normas internacionales de información financiera y diplomado en control de gestión. Él dará ya inicio para esta capacitación, para lo cual ya le damos el pase. Bienvenido, profesor, bienvenido a todos. Muchísimas gracias por esta aceptación. Muchísimas gracias por la presentación, Alexis. Un gusto tener a todos el día de hoy nuevamente en un nuevo ciclo de capacitación que Obuma entrega a ustedes como clientes. El día de hoy les voy a contar que vamos a trabajar un tema bastante importante en el cual netamente se va a tratar de cómo yo puedo interpretar, analizar un balance desde la información que puedo extraer de él, ¿ya? Entonces les voy a compartir mi pantalla y vamos a dar inicio a la presentación. Entonces, este webinar es netamente de cómo yo puedo interpretar un balance. Pero para yo poder interpretar un balance, hay ciertas nociones que debemos manejar. Primero es entender cuál es la importancia de la contabilidad. ¿Cuál creen ustedes que es la gran importancia de la contabilidad? Hoy día vamos a hacer una clase más interactiva, un webinar más interactivo, con la finalidad de que todos aprendan y que vamos un poco haciendo más, eh, también ir conociendo sus conocimientos al respecto a la materia. De acá de los participantes que se encuentran el día de hoy, ¿cuál creen ustedes que es la importancia de la contabilidad? Porque la contabilidad, si bien es una disciplina, pero ¿en qué me ayuda la contabilidad? ¿Cuál será la finalidad, su objetivo? ¿Solamente me sirve llevar la contabilidad para temas de impuestos, de tributo? ¿O, por otro lado, la contabilidad con finalidad de información financiera? ¿Cuál será la real importancia? Yo, dueño de una empresa, ¿para qué me sirve un balance? Rodrigo, Bianca, Yolanda, Claudio, de los participantes que están conectados hasta ahora. Francisco, Rodrigo y Sabrina por acá. Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes. Con el balance podemos, bueno, llevando el balance y bien categorizar las cuentas, podríamos obtener estados de resultados, estados de flujo efectivo y con eso tomar análisis horizontal y verticales para poder determinar cómo va la empresa desde el pasado hacia el futuro o cómo van las cuentas relacionadas con una cuenta base, digamos, en caso de vertical. O sea, Eh, tú me estás diciendo algo muy importante, que un balance, la importancia de la contabilidad, más que nada, es la correcta toma de decisiones y hacer gestiones, ¿cierto? Exactamente. Correcto, esa es la real importancia. Y acá hay el típico error de la mayoría de los contribuyentes que netamente piensan que tener un negocio, una empresa, es con la finalidad de pagar tributos. Y no, un balance que te entrega, ya sea un contador que te entrega, en este caso el ERP o BUMA, me permite realizar gestión, tomar decisiones, hacer una proyección y un crecimiento, que es lo que buscamos y es lo que ustedes buscan como empresarios dentro de su empresa. Pero para lograr
entender esta importancia, y como bien se señaló anteriormente por Rodrigo, la importancia de la contabilidad son 5 puntos los más relevantes. Primero, el correcto manejo de los recursos, o sea, poder realizar una gestión financiera en base a esta información que me entrega el balance. El balance ustedes van a aprender más adelante que está compuesto por activos, pasivos, patrimonio, cuentas de ingresos y egresos que me permiten obtener un resultado, pero también en ese balance 8 columnas o un estado de situación financiera bajo IFRS me permite gestionar los recursos de la empresa para un crecimiento y que no nos estanquemos o no tengamos un exceso de obligaciones con terceros, con proveedores, tributarios, y poder realizar esta gestión adecuada, ¿ya? También me permite registrar e informar las transacciones financieras, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de la empresa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Me permite entender la contabilidad, cómo se va realizando los movimientos de efectivo y equivalente a efectivo, ya sea banco, efectivo, caja, como ustedes tengan el plan de cuenta en su balance, y entender cómo se va registrando estas transacciones y los saldos al cierre del año comercial, 31/12 del año en curso. También me permite monitorear y conocer esta evolución comercial, como bien Rodrigo lo señalaba, y que eso va a ser materia de nuestro tercer webinar. Me permite monitorear. ¿A qué se refiere esto? A entender cómo se ha ido comportando en un periodo de tiempo determinado mi empresa. Si de un año con respecto al otro tengo aumentos de utilidad, si un año con respecto al otro tengo pérdida, si mis activos disminuyeron, si mis pasivos disminuyeron, y así ya ir realizando una interpretación. ¿Para qué? Para entender esta evolución comercial y realizar esta correcta gestión para nuevamente el cumplimiento de los objetivos si es que se desvía muchas veces en base a riesgos que suceden dentro de la empresa. ¿Cuál es el gran riesgo que últimamente estamos viviendo o están viviendo los empresarios? El post-coronavirus, donde también hay una inestabilidad financiera. ¿Por qué? Por factores externos. Entonces, yo al tomar, al monitorear, al conocer la evolución comercial de mi empresa, soy capaz de realizar una gestión adecuada en base al monitoreo constante. Y eso también me lo entrega Ubuma como herramienta. Otro punto importante es la entrega de información financiera certera. Y acá tenemos que entender que al ser certero yo puedo tomar decisiones en base a proyecciones reales, ¿ya? Y no en estimaciones. Entender que la contabilidad en sí es una disciplina que es exacta, ¿ya? Y la auditoría, cuando ustedes van a realizar una auditoría en su empresa, busca la materialidad o la razonabilidad de los estados financieros, o sea, el menor porcentaje de riesgo, por así decirlo, en base a cada una de estas cuentas que se van a ir analizando. Y también, por otro lado, la importancia de la contabilidad es que me ayuda a planificar, a hacer una planificación estratégica, ya sea financiera o tributaria, con la finalidad, nuevamente, de cumplir nuestros objetivos a corto, mediano, largo plazo. Y si no logramos cumplir dichos objetivos, ¿por qué? Porque en el camino todas las empresas van sufriendo ciertos riesgos. Ustedes tener claro cuáles son las estrategias o dónde yo tengo que realizar alguna acción para que ese riesgo no sea significativo, yo lo pueda mitigar, eliminar o reducir, ¿ya? De acuerdo a diversos controles. Entonces, por ese lado ya tenemos clara cuál es la finalidad de la contabilidad y por qué es tan importante esta disciplina. Más que nada, yo quiero que se queden que me permite hacer gestión en base a lo interno de la empresa y también se puede manejar ciertas desviaciones externas
que me afecten directamente a mí como empresario. ¿Cuáles son los estados financieros básicos? Como Jorge muy bien se maneja en la materia. Primero, el estado financiero básico, o por excelencia, como digo yo, es el balance general, balance de 8 columnas, o estado de situación financiera. Balance de 8 columnas en base a los principios de la contabilidad generalmente aceptado y que la mayoría de las empresas en Chile trabaja con balance de 8 columnas, o estado de situación financiera, que es bajo IFRS, o sea, normativa internacional de la contabilidad, ¿ya? ¿Y qué me entrega este balance general? El balance general en sí me refleja la situación patrimonial de la empresa, es decir, en un tiempo determinado yo logro entender cuáles son los recursos que mi empresa posee y la forma en cómo estos se van financiando, o sea, con obligaciones. Obligaciones ya sea de pasivos con terceros o netamente con patrimonio de los propios dueños de la empresa, accionistas, etc. En el balance de 8 columnas se van a dar cuenta que se mezcla el estado de situación financiera con el estado de resultado, ¿ya? Lo vamos a ver con más detalle para que vayan un poco entendiendo esta interpretación. El estado de resultado me permite, es un estado financiero y más que nada refleja los ingresos y egresos de un año comercial y que me permite poder determinar un resultado de la operación. Y aquí, esto en palabras simples, este año mi empresa tuvo utilidad, este año tuve pérdida en mi empresa. ¿En base a qué? A los movimientos de los ingresos derivados de las ventas de la empresa, los costos asociados al rubro y diversos gastos. Ingresos y egresos me permiten determinar el resultado en base a este estado de resultado. Y hay otros estados financieros también, que es el estado de flujo de efectivo y el estado de cambio de patrimonio. En el estado de flujo de efectivo es entender el comportamiento del efectivo en un periodo de tiempo, se pueden hacer comparaciones también, y el estado de cambio en el patrimonio analiza el patrimonio de la sociedad. Pero nosotros, con finalidades pedagógicas, nos vamos a centrar inicialmente en el balance general de 8 columnas. Entonces, este es un balance general de 8 columnas. Lo pueden ver, se divide en 8 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donde señala por un lado las cuentas, por otro lado los débitos, los créditos, los saldos. Profe, no se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? No, se ve el fondo pantalla nomás. No, se ve usted nomás. ¿Y ahora? No. Extraño. A ver, vamos a dejar de compartir. Vamos a dejar de compartir. Ah, porque Alexis parece que está... Sí, yo les di los permisos. Varios participantes pueden compartir de forma simultánea. Ah, ya, a ver, voy a... Ahí, ¿se ve mi pantalla? No, se sigue viendo la mía. No. ¿Dejar de compartir, Alexis? Allí, profe. A ver, veamos. Ahí apareció. Ya, excelente, ahora sí. Sí, cuando Ahora no se vea desapareció. la pantalla, ahora sí. ¿Cierto? Ahora no está. Ahí está. Ahí sí. Allí. Ya, excelente. Muy bien, Rodrigo, gracias por la acotación. Cuando no se vea la pantalla, chicos, ustedes me avisan porque yo solamente logro ver el PPT en mi monitor. Así que ahí yo quedo atento. Pero Allí no se sale. perdieron nada del otro mundo. Inicialmente presentamos este webinar, hablamos de la importancia de la contabilidad, que es netamente la herramienta que permite una correcta toma de decisiones y hacer gestión en mi empresa. Por otro lado, ¿por qué es importante la contabilidad? Y analizamos cuáles son los estados financieros básicos, con énfasis en este webinar en el balance general o estado de situación financiera,
balance general bajo PCGA, principio de la contabilidad generalmente aceptado, estado de situación financiera en las normas internacionales de información financiera, IFRS. Y acá estábamos en el balance tributario. Consulta, ¿por qué se denomina balance de 8 columnas? Lo estaba explicando, pero a ver si es que estaban atentos. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se llamará balance de 8 columnas? Porque tiene 8 columnas. Bien, Rodrigo, muy bien. Tiene 8 columnas. Débito, crédito, deudor, acreedor, activo, pasivo, pérdida y ganancia. Si se dan cuenta, muy bien, Rodrigo, tiene 8 columnas. Por un lado, el plan de cuenta, donde caja, cliente, diversas cuentas. El plan de cuenta lo puede crear el contador o ustedes de acuerdo a la necesidad de su propia empresa. El saldo de los débitos, créditos, deudor, acreedor, lo que es activo, pasivo, y por otro lado es el resultado donde están las pérdidas y las ganancias. Y acá en el resultado se genera el resultado del ejercicio. Vamos a analizar cómo se construye este balance y qué información me entrega. El balance está constituido por activos, pasivos y patrimonio. El activo son recursos que la empresa tiene y que puede, estos recursos son derivados de sucesos anteriores y que tienen netamente el control. Por ejemplo, ¿cuál es el activo más importante para una empresa? La caja. ¿Por qué? Es un recurso propio de la empresa y que puede destinar ese recurso para pagar obligaciones o para poder mantener la operación día a día y poder también, por otro lado, obtener ganancia en base a esos mismos activos. Los pasivos son obligaciones que la empresa tiene, son todas las cuentas en sí por pagar que la empresa posee, ya sea con proveedores, ya sean financieras con acreedores, ya sean en este caso con remuneraciones, por impuestos, todo lo por pagar que la empresa posee o las obligaciones se denomina el pasivo. Y el patrimonio acá es netamente obligación que la empresa tiene con sus dueños. Y aquí se van a dar cuenta, en esta cuenta de patrimonio, que también se encuentra el resultado de la operación, el capital como cuenta de patrimonio, pero lo vamos a ir analizando más adelante. Como yo les comenté, activo, recurso económico controlado por la empresa con el fin de producir beneficios futuros. Beneficios futuros, ingresos en base a esos activos. Consulta, ¿qué activos conocen ustedes aparte de la caja o de la cuenta banco en una empresa? Inventario. Inventario, mercadería. ¿Qué otra cuenta más puede ser activo? ¿Activos fijos? ¿Cómo? ¿Activos fijos? Activos fijos, muy bien. Los activos fijos son los vehículos, la maquinaria, son recursos que la empresa, pero que no se quiere desprender en el corto plazo. O sea, el activo fijo es necesario para producir esta renta y que no tiene una finalidad de venta por lo menos en un periodo de 12 meses, porque me es base para yo poder generar ingresos a mi empresa. En palabras bastante simples. Los pasivos son todo lo que es obligaciones presentes que la empresa tiene derivados de sucesos pasados o en tiempo real. Y el patrimonio es el resultado, o sea, la resta del activo menos el pasivo, y yo voy a tener el patrimonio neto. Pero aquí también entra lo que es el capital, el resultado de la operación, reserva, etc. Utilidad Entonces, retenida. correcto, utilidades retenidas, pérdidas acumuladas, utilidades acumuladas, y ya se va armando este conjunto del patrimonio. Y acá, dentro de las cuentas más comunes, dentro del plan de cuenta más común de los estados de situación financiera, en activos tenemos caja, banco, la mercadería, inventario, existencia. Usted busca la denominación que mejor se acomode a su empresa, los clientes, todas las cuentas por cobrar,
los vehículos, camión, denominados activos fijos. Y por otro lado, tenemos las obligaciones, que son los pasivos, todo lo que es cuenta por pagar, proveedores, remuneración por pagar, leyes sociales, impuestos por pagar, préstamo bancario. Lo que quiero que ustedes se queden claros con lo que es pasivo es todo lo que la empresa debe pagar, al corto o al largo plazo. Y patrimonio, como cuentas más utilizadas de patrimonio, capital, beneficios o utilidades generadas por la empresa en un año comercial de ahora, utilidades o pérdidas acumuladas, etc. Y esos son de los planes de cuenta más básicos que podemos ver en cualquier estado de situación financiera o en cualquier balance. Entonces, por un lado, analizamos lo que es la cuenta de activo, pasivo y patrimonio, ¿cierto? Estamos bastante claros con eso. Pero ahora hay cuentas que son de resultado y que me permiten conocer cuál es el resultado del año comercial de mi empresa. Y están por un lado los ingresos y por otro lado los egresos. Los ingresos, como yo les comenté, derivan de entradas de dinero que se encuentran en la empresa desde o se producen por las ventas. Y los egresos, por otro lado, son desembolsos de dinero, ya sean costos o gastos de dinero que se ha generado en la empresa para obtener ingresos de la misma actividad. Consulta del millón. ¿Saben cuál es la diferencia de un costo y un gasto? Porque muchas veces podemos leer un estado de situación financiera, pero no entendemos qué es el costo y qué es un gasto. El costo es lo necesario para permitirle la venta y los gastos ¿Correcto? no son directamente relacionados con la producción de la venta, digamos. Totalmente acertada tu respuesta, Rodrigo. Parece que se está ganando hoy día el premio al alumno del día. Los gastos No. los gastos van netamente a la basura. Para mí eso es el gasto. ¿Cómo? Los gastos. Se van netamente a la basura. Sí, no hay, es que el costo es necesario para producir la renta y el costo vendría siendo como una inversión para tú poder generar ganancias. Y los gastos, como bien dice Bianca, desembolso de dinero, pero que ese desembolso de dinero no tiene un retorno. Por ejemplo, gastos de luz, agua, internet, etcétera, arriendo. Muy bien, muy bien. Tienen todos claro lo que es un gasto y un costo. Y el estado de resultado se compone de esta forma. Ingresos netos derivados de las ventas menos los costos de las ventas. O sea, yo realizo una venta, ese valor neto. ¿Por qué neto? Porque el IVA es un impuesto que nosotros como contribuyentes debemos retener, pero en sí hay que devolver a arcas fiscales mediante el Servicio de Impuesto Interno y en este caso formulario 29. Los costos, tengo los ingresos, le resto los costos y yo voy a tener una utilidad bruta, o sea, una utilidad antes de los gastos, antes del impuesto a la renta y de todos los gastos asociados. Después, su utilidad bruta, que tengo, por ejemplo, vendí 1.000 pesos, ¿ya? Y como costo de venta, 500 pesos. ¿Cuánto tengo de utilidad bruta? Solamente 500 pesos. Pero también, para producir esos 500 pesos, tengo gastos de administración, como por ejemplo, gastos en oficina, ¿ya? De 100 pesos, ¿ya? Me quedaría utilidad de la operación, 400 pesos. También, por otro lado, tengo gastos financieros de 100 pesos. ¿Cuál es la utilidad antes de impuestos? 300 pesos. Y después le aplicamos, en este caso, el impuesto a la renta, a ese valor antes de impuestos y me da mi utilidad neta, que esa utilidad neta es la utilidad del ejercicio. O sea, si yo realizo un estado de resultado aparte, me tiene que dar el mismo resultado asociado a este balance de 8 columnas. ¿Ya? De hecho, esta es una de las primeras materias que se enseña en la formación de contadores, hacer un balance de 8 columnas y un estado de resultado de ese mismo balance, y tiene que coincidir el resultado del año comercial, la utilidad, con el resultado del estado de resultado.
Entonces, hasta aquí, ¿cómo estamos? Estamos claros, voy muy rápido, se entiende la idea, que tenemos ciertos conceptos básicos en un estado de situación financiera, donde hay activos, pasivos, patrimonio, cuentas que me permiten el resultado de la operación, o sea, ingresos y egresos, ingresos derivados de las ventas y egresos con los costos y los gastos asociados a esta misma operación. Pero el proceso contable, para poder llevar o generar este balance final, nosotros tenemos que todo el comportamiento diario de una empresa reflejarlo en diversos libros de este proceso contable. Y el proceso contable tiene una lógica, y esta lógica es que parte por el libro diario, luego nos vamos al libro mayor y terminamos en el balance. Y acá les voy a hacer una pregunta a todos ustedes. No sé si habrá algún contador conectado el día de hoy, pero ustedes como empresarios, ¿solamente se fijan en el balance o le piden al contador todos estos libros contables? ¿O es primera vez que lo escuchan? Rodrigo, Bianca, Odette, Lidia. Yo particularmente veo el balance, porque confío en que la información que viene desde el libro diario pasó correctamente al mayor y del mayor pasó correctamente al balance. Y si te hago una pregunta del millón, que esta se la hago a mis clientes también, ¿y qué pasa si el servicio de impuestos internos usted lo fiscaliza? O sea, los libros yo los tengo, mayor y diario, o sea, si los Lo necesitan ahí tienen. están. Sí, sí, Ya, pero no los no, reviso, sí. reviso el balance. No, sí, totalmente. Hay que tenerlo. Ahí, para ese punto yo apuntaba. Que sí o sí ustedes tienen que solicitar el libro diario mayor a su contador. Bueno, en este caso, en Obuma, lo sacan directamente. Pero en otros casos, hay colegas que trabajan con software y solamente al usuario o al cliente le entregan el balance. Y en caso de fiscalización, a ustedes, el Servicio de Impuestos Internos, de hecho, esto es textualmente, los principales libros de contabilidad que debe llevar un contribuyente tiene que ser el libro diario, mayor, balance, inventario como libro auxiliar, y hay otros libros auxiliares, por ejemplo, el registro de compraventas, control de activos fijos, el de remuneraciones, dependiendo del fiscalizador. Pero también es importante entender que no solamente es el balance, sino que el libro diario, el libro diario alimenta al mayor y del mayor nosotros generamos un balance. ¿Pero qué es el libro diario? Para los que no tienen conocimiento de este libro. El libro diario es una forma en la cual nosotros, los contadores, los auditores, interpretan los movimientos del día a día de cualquier empresa a un lenguaje contable. Por ejemplo, cuando usted hace un inicio de actividad, aporta dinero, 5 millones de pesos, ¿cómo lo aportó? Con efectivo o a una cuenta bancaria, después realiza compra, realiza venta, se paga el formulario 29, se liquida el IVA, se pagan las remuneraciones, se centralizan las remuneraciones y ya se va en base a un lenguaje que lo vamos a ver a grandes rasgos. Se desarrolla este libro diario para pasar posteriormente al libro mayor, que es el análisis de cada una de estas cuentas que nosotros realizamos en base a este lenguaje contable para finalizar en este balance. Y el libro diario tiene la siguiente estructura. Por un lado, tiene un segmento que se denomina fecha, cuenta contable, el debe y el haber, y una glosa. La fecha que tiene que tener este libro diario es la fecha en la cual se devenga ese movimiento dentro de la empresa. O sea, cuando se realiza ese proceso. Por ejemplo, ¿cuándo se inició actividad en la empresa? El día 1 de enero del 2023, o sea, la fecha exacta. La cuenta contable es las cuentas que intervienen o que interactúan en ese movimiento. Por ejemplo, esto a grandes rasgos, cuando se hace inicio de actividad, las dos cuentas básicas que interactúan es el capital inicial con caja o banco. Y ahí
estos tienen un comportamiento que es al debe y al haber. Al debe, según la literatura, ¿qué significa? Lado izquierdo. Y el haber, lado derecho. No tiene ninguna lógica, solamente eso, lado izquierdo y lado derecho. Pero sí, y aquí es importante entender que qué es un activo, qué es un pasivo, cuáles son las cuentas de patrimonio, las cuentas de resultados, o sea, ingreso y egreso. ¿Cómo se comportan en este estado de situación financiera? Entonces, ¿qué me dice? Que las cuentas de activo en el libro diario, ¿cómo se tienen que reflejar? Siempre las cuentas de activos van a aumentar al debe, ¿ya? Y después van a entender la lógica, ¿ya? Las cuentas de pasivo van a aumentar o van a crecer, o sea, si aumenta mi activo la empresa, yo siempre va a tener que estar en el debe, y el activo va a tener como saldo deudor, ¿ya? Y lo vamos a analizar después detalladamente. Los pasivos, en este caso, cuando los pasivos son obligaciones que la empresa posee, cuando estas obligaciones van creciendo, nosotros las tenemos que ingresar al haber, ya al lado derecho de este libro diario, y en este otro caso, el patrimonio se comporta también como un pasivo, porque es una obligación, pero es una obligación que la empresa tiene con los dueños, y lo mismo, aumentan en el haber y van a disminuir en el debe, en el lado izquierdo. Los costos y los gastos también tienen su tratamiento, que aumentan los costos y los gastos al sector del debe, y las ganancias van a aumentar, en este caso, al haber. Y si se dan cuenta, Obuma me entrega este libro diario. ¿Y cómo? En base a estos reportes, nos vamos al libro contable y pinchamos el libro diario. Y acá en el libro diario nos podemos dar cuenta de que existe, ahora sí, de que existe el asiento, la fecha, el tipo de cuenta que interviene, porque todos los ERP, los software, se trabajan en base a un número de cuenta, el nombre de la cuenta, la glosa, que es netamente lo que se está realizando, o la descripción de ese asiento contable que se está realizando en el libro diario, el valor que va al debe y el valor que está en el haber. Recordar que hay un principio básico en la contabilidad que dice, lo que está en el debe tiene que ser igual numéricamente que el haber, para que me vaya cuadrando este asiento contable. Y si se dan cuenta de estas tres cuentas que intervienen acá, es por una compra que se realizó. Mercadería es una cuenta propia de la empresa, un activo para la empresa. La cuenta IVA crédito, ya aquí hay dos conceptos bastante técnicos en el área contable, y que es que hay un IVA que está asociado a las compras, que se denomina IVA crédito, y por otro lado hay un IVA asociado a las ventas, que nosotros lo denominamos IVA débito. Y el IVA crédito es un activo para la empresa, porque cuando usted realiza una compra como empresario, ese IVA es el IVA a su favor. El IVA débito es el IVA asociado a las ventas, y que usted se lo debe, en este caso, al Servicio de Impuestos Internos. Y los proveedores es una cuenta a quien yo le realizo una compra netamente asociada a la actividad, y que es, si yo le realizo una compra a un tercero para la actividad, vendría siendo una cuenta por pagar, una obligación, un pasivo. Entonces, si se dan cuenta aquí, es la importancia de entender y analizar cada una de las cuentas y cuáles son activos, cuáles son pasivos. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir poder interpretar de forma eficiente lo que me entrega este estado de situación financiera. Y después, el libro mayor también me lo entrega Obuma, pero en el libro mayor, cada una de estas cuentas que nosotros vamos realizando en el libro diario, contabilizando
en un lenguaje más técnico, las tenemos que analizar de acuerdo a su comportamiento. O sea, acá en el libro mayor, que saqué un pantallazo de Obuma RP, nos podemos dar cuenta que se está analizando la cuenta de caja. La cuenta de caja es un activo, pero ¿cómo se va comportando este activo? Y aquí me señala, podemos darnos cuenta que en el primer asiento me dice que ese activo se ingresaron 30 millones y medio, que está el debe. Ah, pero el profesor, ¿qué me señaló recientemente? Que las cuentas de activos aumentan al debe. O sea, ¿qué significa eso? Que la cuenta caja hubo una apertura, como comentario de referencia, en el cual se ingresó dinero a esa caja, o sea, aumentó con 30 millones y medio. Después, ¿qué pasa en este segundo movimiento de este libro mayor de la cuenta caja? Hubo un egreso, una salida de dinero. Y esa salida de dinero, por un lado, si el profesor señala que el activo caja o cualquier activo aumenta el debe, ¿qué pasa? ¿Cómo disminuye? Al haber. ¿Y por qué va a disminuir ese activo? Porque hubo un egreso, una salida de dinero. Y así se va interpretando esta información que es relevante para yo entender cómo se va comportando cada una de las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, cuentas de resultados dentro de mi empresa. Por eso es importante tener estas nociones básicas y tener claro cómo me voy comportando yo como empresa internamente. Acá se pueden hacer bastante análisis y que gracias a este libro diario y libro mayor, nosotros tenemos como fin o resultado final el balance. Y en el balance, como yo les comento, tenemos los débitos, los créditos, saldo deudor, saldo acreedor, lo que es un activo, pasivo y cuentas de resultados. Y lo primero que yo me puedo dar cuenta en base a las definiciones básicas que le entregué, que puedo analizar si está bien realizada la clasificación de cada una de estas cuentas. Porque, a ver, caja chica, ¿qué vendría siendo? Un activo para la empresa. Las cuentas bancos también es un activo. Los clientes también es un activo para la empresa. ¿Por qué? Porque es una cuenta por cobrar. Una persona me debe X dinero a mí, empresa, Juanita Pérez, SPA. Entonces, voy a analizar en este balance si están bien imputados estas cuentas. Ya, caja es un activo, bien. Caja chica es otro activo. Banco también. Banco de Chile también. Miren, acá, Banco Itaú. Me aparece como pasivo. Ya, y aquí yo puedo realizar gestión. ¿Por qué el banco me aparece como pasivo? Y empiezo a analizar. ¿Qué estará pasando? Me voy a mi libro mayor. Ah, puede estar pasando esto o esta otra cosa. Y lo vamos a ver en el ejemplo del Excel que traigo preparado. Pero si se dan cuenta, simplemente logrando entender la definición de cada uno de estos cuentas contables de los estados financieros, yo puedo comenzar a realizar gestión. El IVA crédito es un activo bien clasificado. Cheques, que es una cuenta por cobrar. Miren, cheques es un activo y está clasificado como un pasivo. Mercadería es un activo y está clasificado como un pasivo. Y ya yo puedo ir realizando gestión. Todo lo que es costo de venta es una pérdida, un costo. Las remuneraciones es un gasto, o sea, o costo, y se deriva en una pérdida, y vamos analizando cada uno de estas cuentas contables. Y ahora entra netamente la información de cómo nosotros podemos interpretar el estado de situación financiera. Ya tengo la base de cómo poder yo tomar un balance y decir, ya, a ver, estas son cuentas de activos, estas de pasivo, estas de patrimonio, ingreso, egreso, sea cuenta de resultados, si están bien imputadas, si no, qué puede estar pasando. Por otro lado, me permite conocer los saldos de cada una de las cuentas,
para poder hacer gestión y que vamos ya a ir analizando en el Excel, en el ejemplo práctico que traigo el día de hoy. Ya, se ve en pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Sí, parece que se ve. Sí, señor. Sí, sí, se ve. Ya, impecable. Acá nosotros vamos a partir con algo bastante básico, que es la aplicación de los conocimientos que estamos adquiriendo en este caso. Primero, ¿qué tengo en este proceso? El libro diario, el libro mayor y el balance. Entonces, el libro diario, ¿qué me señala el profesor? Es la forma de contabilizar cada uno de los hechos económicos en un lenguaje contable, ¿cierto? Estamos claros. Donde tiene una fecha, en las cuentas que interviene, el debe y el haber, ¿ya? Y ustedes, ¿qué han logrado entender de este libro diario? Que este libro diario, y acá vamos a ir haciendo una ayuda a memoria, está el activo, está el pasivo, están las cuentas de patrimonio, los resultados de la operación, donde están los ingresos asociados a las ventas, y por otro lado los egresos, que son derivados de los costos y gastos de la empresa. Pero los pasivos tenían un comportamiento que se generaba según el debe y el haber. Los activos son recursos que la empresa tiene, aumentan al debe, disminuyen al haber. Los pasivos aumentan al haber y disminuyen al debe. El patrimonio es una obligación, recuérdenlo, de la empresa con los dueños y se comporta como un pasivo, o sea, aumenta al haber y disminuye al debe. La cuenta de resultado ingreso se comporta como un pasivo, o sea, aumenta al haber y disminuye al debe. Y los egresos y gasto, o costo y gasto, aumentan al debe y disminuyen al haber, ¿ya? Entonces, esa es la lógica que vamos a ir utilizando para ir interpretando toda esta información. Por otro lado, estas cuentas tienen un comportamiento, ¿ya? Y este comportamiento es, aquí lo voy a pegar, lo voy a copiar desde acá y se lo voy a pegar. Con esto me va a permitir guiarlos. Esto vendrían siendo los activos y los que es egresos. Y por otro lado acá, pasivos, patrimonio y ganancia. Y eso se va a comportar de la siguiente forma. Ya. Esto me va a permitir qué cosa lograr analizar. Que los activos crecen al debe, disminuyen al haber, pasivo, aumentan al haber, disminuyen al debe, patrimonio, lo mismo, aumentan al haber, disminuyen al debe, los ingresos, o sea, las ventas, aumentan al haber y disminuyen al debe, y los costos y gastos aumentan al debe y disminuyen al haber. Los activos y los egresos, o sea, las ventas, van a tener acá un saldo que se va a denominar deudor. ¿Ya? ¿Y por qué van a tener un saldo deudor? Porque el valor que está al lado del debe va a ser mayor que el que está al lado del haber. Y los pasivos, las obligaciones y las ganancias van a aumentar al haber, o sea, el lado de los créditos va a ser mayor que del debe y me va a dar un saldo de cuenta acreedor. Eso me va a ayudar demasiado cuando podamos interpretar el balance.
Entonces, yo del libro diario puedo pasar al libro mayor. Como el libro diario, ustedes pueden entender que es utilizar un lenguaje contable para poder identificar cada uno de nuestros movimientos en la empresa. El libro mayor significa entender cómo se va comportando cada una de estas cuentas por separado. Y vamos a partir con esta cuenta que se denomina la cuenta caja. Ya. Pero ¿de dónde sacamos la información? Del libro diario. Entonces, ¿dónde tenemos caja? Primero, en el primer asiento contable yo tengo caja. ¿Y cuánto tengo de caja? 1 millón de pesos. ¿Y a qué lado está? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? En el lado izquierdo. Entonces, esta cuenta T la ingresamos ese mismo valor al lado izquierdo. Y voy analizando cada uno de estos asientos contables en los cuales interviene la cuenta caja. Por otro lado, acá hay caja. ¿Y en cuánto? En 180. Ya. Pero, ¿cómo puedo relacionar el libro diario con el libro mayor, con la cuenta caja? Primero, siempre tengo que decir, ya, esta cuenta es un activo, es un pasivo, es patrimonio, una cuenta de resultados, o sea, ingreso o egreso. Caja es un activo, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa con las cuentas de activo? Aumentan al debe, o sea, al lado izquierdo, y disminuyen al haber, al lado derecho. Esa es mi ayuda a memoria. ¿Qué pasó en este primer asiento contable? En este primer asiento contable se realiza el inicio de actividades. ¿Y qué significa eso? Que la empresa, para funcionar, comienza con un capital inicial de 1 millón de pesos. La cuenta caja aumentó en 1 millón de pesos. Pasó de tener 0 en la cuenta caja a tener 1 millón de pesos. O sea, activo, si aumentó, nosotros lo ingresamos al debe. Entonces, por lo mismo, ¿qué pasa acá? Ah, ya, aumentó al debe. Después nos vamos a este asiento contable que está acá, que también interviene la cuenta caja. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con la cuenta caja? ¿Dónde se ingresa ese valor de la cuenta caja, los 180.000 pesos? Al haber. ¿Y qué significa que nosotros lo ingresemos al haber? Que esa caja es el valor de la cuenta caja o el activo ese va a disminuir. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué disminuye? Bueno, se dice, y nos vamos a este libro diario, que hubo una compra de computadores y que esa compra de computadores fue hecha al contado. Entonces, ¿qué pienso yo? Digo, ya, primero aumentó mi cuenta caja porque se hizo un inicio de actividades. Bien, súper bien. Pero después disminuye. ¿Y por qué disminuye? Porque hubo una compra de computadores. ¿Y qué pasa con el activo? ¿Dónde disminuye? Disminuye en el haber. Entonces, ingresamos ese valor al haber. Y seguimos nuevamente buscando. Ya, acá hay otra cuenta caja. ¿Qué pasa? Se ingresa ese valor al haber. Ya, tengo un activo. Si lo ingresamos al haber es porque disminuye ese activo. ¿Y por qué habrá disminuido? Ah, porque se realiza una apertura de una cuenta bancaria. Y para poder yo hacer una apertura de una cuenta bancaria, ¿qué hago comúnmente? ¿Dónde tenía ese dinero de la empresa? En cajas, ¿cierto? Porque no hay que confundir los recursos de la empresa con los recursos personales del dueño de la empresa. Entonces, ya, teníamos 1 millón de pesos en caja. Yo voy a tener que sacar 250.000 pesos porque con eso va a ser la apertura de esta cuenta bancaria del Banco de Chile. Entonces, ¿qué va a pasar con la cuenta caja? Va a disminuir. Va a disminuir ¿en cuánto? En 250.000 pesos. Y así yo voy analizando cada uno de los movimientos asociados a una cuenta contable en el libro mayor. Acá analicé la cuenta caja, posterior a capital, acreedores, muebles. Eso es lo que a mí me entrega como información el libro mayor. Pero ahora, una vez que logramos entender estos movimientos que suceden tanto en el debe como en el haber para esta cuenta contable denominada caja, nosotros tenemos que sacar un resultado. Lo genial de Obuma, como les comento yo, que esto se lo entrega en forma automática,
Pero a ustedes les permite, cuando realicemos gestión, poder entender el movimiento en este libro mayor. Entonces, se suma todos los movimientos que están al debe y se suman todos los movimientos que están al haber. Entonces, la cuenta caja en el sector debe suma 1.290.000 pesos y en el sector del haber 732.300. Hago la resta respectiva para saber cuál es el saldo final de la cuenta caja y es 557.700. ¿Y dónde vamos a ingresar este valor? En el lugar donde es mayor la sumatoria. Y en este caso, en el lado de el debe, 1.290.000 pesos. Y ahora, si el resultado se genera en el debe, o sea, el debe, el lado izquierdo es mayor que el lado derecho, ¿qué me señala acá el profesor? Que tiene un saldo deudor. Y las cuentas de activos o de egresos, o sea, costos o gastos, siempre van a tener este comportamiento de saldo deudor, donde lo que está al debe es mayor que lo que está al haber. Y según esa teoría, según la teoría contable, la cuenta caja es un activo y ese activo me tiene que dar ese valor de saldo deudor. Si no es porque existe algo mal hecho o mal imputado. Y ahí hay que entrar a analizar cuenta por cuenta. Por este caso, nos da un saldo deudor. ¿Por qué? Porque lo que está en el debe, o sea, en el lado izquierdo, es mayor a lo que está en el haber. Y ese saldo me da saldo deudor. Y todos los activos tienen que tener ese saldo deudor. Y después nos vamos a analizar, ya, computador. Ya, el debe es mayor que el haber, saldo deudor. Una cuenta por pagar, acreedores. El acreedor, que es una cuenta por pagar, es un pasivo. ¿Y cuánto me da de saldo este pasivo? 800. Pero el pasivo, ¿qué saldo tiene que dar final? Pasivo, saldo acreedor. ¿Y por qué me tiene que dar este saldo acreedor? Porque lo que está al haber, o sea, al lado derecho, tiene que ser mayor que lo que está al debe. Debe haber. ¿Ya? Y se cumple que acreedor sea una cuenta de pasivo. Sí, yo sé que acreedor es un pasivo porque es una obligación con un tercero, bien, y se cumple que ese valor en lo que yo contabilicé en el diario me da saldo acreedor para ser pasivo. Sí, también. Y así voy analizando cada una de estas cuentas en el libro mayor. Ya, pero profesor, en realidad, ¿y de qué me sirve saber yo como empresario este movimiento del libro diario, del libro mayor? Bueno, porque vamos a llegar a este estado de situación financiera o balance de 8 columnas. Entonces, tenemos por un lado las cuentas cajas, muebles, computador, IVA, crédito, y todas se analizan o salen de este libro diario, las cuentas que están acá, que intervienen en esta parte. ¿Ya? Entonces, primero, nos vamos con las cuentas de activos, que son estas, con un... Ya. Caja, mueble, computador, IVA, crédito, IVA de las compras, señaló el profesor mío, un activo, mercadería y banco, todos son activos. Veamos si están clasificados en activos. Ya, bien. Hasta ahí yo miro mi balance y digo, está bien, vamos bien. Posterior a ello, ¿qué significa esto del debe y qué significa esto del haber? Nos vamos a ir a la cuenta caja, que está acá. La vamos a marcar con un amarillo, no, verde, caja, ya. ¿Cuánto me dio valor en el debe a esa cuenta caja? 1.290.000 pesos. Eso es lo que está como saldo en el debe. En el haber, ¿cuánto me da? 732.300. Ese es el saldo que va al haber.
Ahora, si hago la resta respectiva, ¿cuánto me dio como diferencia? 557.700 pesos. Ah, ¿y dónde va eso? Acá, po. Pregunta, ¿el activo es un pasivo? O sea, la caja es un activo, un pasivo, patrimonio o cuenta de resultados. Es un activo. Ya, vamos a ver, po. ¿Qué pasa con los activos? ¿Qué tienen saldo? Deudor. Ah, ¿y dónde tendrá que estar ingresado eso? En la columna del deudor. Entonces, ya, estamos bien. Entiendo que el debe es el resultado de mi libro mayor de saldo. En el haber, también de saldo que se analiza en el libro mayor. Y el deudor es el comportamiento de esta cuenta. Entonces, todos los activos tienen como resultado saldo deudor. Vamos a ver. Sí, ya. Nuevamente, otro análisis importante. Bien. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Lo mismo estaríamos listos con los activos. Y eso es ya empezar a analizar, interpretar lo que tengo en mis diversos libros para poder determinar o cómo determina mi contador el balance de 8 columnas. Por otro lado, acreedores es un pasivo. IVA débito, IVA crédito de las compras, IVA débito de las ventas, es una obligación, ya, pasivo. Por otro lado, estos dos son pasivos. Ya. ¿Qué pasa con esto? Tienen saldo al haber. ¿Ya? ¿Y por qué me da ese saldo y no tengo saldo al debe? Bueno, por lo que se contabilizó acá. Acá por lo general tiene que haber saldo al debe. Siempre tienen que haber saldo porque interactúan las cuentas tanto en el debe como en el haber. En este caso, por fines pedagógicos, no hay una interacción. Pero, ¿qué me permite? Eso, como el haber es mayor que el debe, en mi ayuda a memoria, el haber es mayor que el debe para los pasivos, me tiene que dar cuenta acreedor. Y vamos a ver este balance. Vamos a pintar con ese color. Saldo acreedor, pues listo. Estamos bien con los pasivos. Ahora, con la cuenta capital, es cuenta de patrimonio, pero tiene el mismo tratamiento que un pasivo, donde tiene que tener saldo acreedor. Y acá se clasifica como pasivo. Ya, estamos bien. Ahora nos vamos a las cuentas de resultados. Costos, gastos e ingresos. La cuenta ingreso es una cuenta de resultados y nos vamos a esta cuenta de resultados. Las cuentas de resultados. Activos, acá están los ingresos. Los ingresos tienen que tener, aumentan al haber, o sea, al lado derecho y disminuyen al lado izquierdo y tienen saldo acreedor. Vamos a ver eso. Ya. Deudor y tienen saldo. A ver. No, pues son costos. Los ingresos, claro. Al haber y tiene saldo acreedor. ¿Ya? Y los costos y los gastos, por otro lado, los costos y los gastos, ¿cómo se comportan los costos y los gastos? Aumentan al debe y disminuyen al haber, o sea, tienen saldo deudor. Y para que ellos tengan saldo deudor, los débitos tienen que ser mayor que los créditos. Y vamos a ver eso. Los tienen saldo deudor, bien, y los débitos, lo que está al debe, tiene que ser mayor a lo que está al haber, cumple perfectamente. Y eso vendría siendo un costo o un gasto. Y en este lado yo tengo, ¿qué cosa? Las ganancias o los ingresos. Y hasta aquí yo logro entender todo este recuadro que está acá. El comportamiento y decir, ya sí, mi balance está bien hecho,
Por un lado tengo las cuentas, que según lo que me enseñó el profesor Francisco, todas estas cuentas son de activos, bien, también clasificadas, que tienen saldo deudor. Las cuentas de activos tienen un saldo deudor. ¿Y qué significa eso? Que lo que está en el debe tiene que ser mayor al haber, y hay una diferencia. Yo hago una resta y me da un saldo, y ese saldo deudor es para los activos, bien. Por otro lado, tengo las cuentas de pasivo y patrimonio, que son obligaciones con terceros o una obligación con los socios, que aumentan al haber y disminuyen al debe, y si aumentan al haber, tiene que tener saldo acreedor, bien, la cual se clasifica como pasivo. Por otro lado, cuentas de resultado, costo y gasto, que es una pérdida, que es un costo, que es un egreso, que tienen saldo deudor, porque recordar que los costos y los gastos se comportan como los activos según la teoría contable, y el ingreso tiene saldo acreedor, se comporta como los pasivos en este caso, y estaríamos bien con este análisis. Ahora, hasta aquí estamos bien. Vamos a marcar con color blanco. Pero, ¿qué significa ahora estos saldos? Estos saldos que yo tengo acá, en lo deudor y en lo acreedor. Ya, yo sé que en las cuentas caja, esta cuenta que está acá, caja, tiene un saldo de 557.700. Eso, para mí, empresario, si yo leo este balance, significa que en la caja de la empresa, que es un activo, deberían haber 557.700. Si es una cuenta banco, debería haber en la conciliación bancaria ese saldo que es 557.700 y que tiene que ser igual a lo que me aparece en mi cartola bancaria. O sea, el cruce de la información tiene que ser exacta. Ahora, si yo tomo el balance y veo que dice cuenta caja y tengo que tener en la caja, por ejemplo, una caja chica, 557.700 pesos, y abro la caja chica y empiezo a contar y digo, chuta, no hay 557.700, hay 500.000 pesos. ¿Qué pasó aquí? Tengo 57.700 pesos dando vueltas. Y ahí es donde nosotros tenemos que realizar gestión. Ya, voy. ¿Qué pasó acá? Empiezo a analizar el libro diario. Chuta, ¿no? Me faltan 7.000 pesos y tengo que empezar a analizar qué puede suceder en este caso. Puede que no se haya contabilizado algo, o puede que esté sucediendo algún riesgo asociado a esta cuenta. Lo mismo, bueno, acá los muebles, nada que hacer, es un activo, ese es el valor neto de los muebles, computador también. El IVA crédito, ¿qué significa eso, IVA crédito? Que yo tengo 61.039 a mi favor. O sea, el IVA crédito es el IVA propio de la empresa que deriva de las compras, y que, como yo en el formulario 29, en el impuesto mensual, que lo vamos a ver en el otro webinar, ¿cómo se calcula este impuesto mensual? En base a las compras y las ventas, o sea, la imputación de las ventas menos las compras. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo saldo en la cuenta IVA crédito, que voy acarreando un remanente, un IVA a mi favor, porque tengo más compras que ventas en la empresa. ¿Ya? Eso. La mercadería, yo tengo aquí saldo cero al 31 del 12. ¿Qué información puedo diferir de esto? Deducir de esto. Puedo señalar que no tengo mercadería, porque recuerden, la mercadería es una cuenta de activo, aumenta el debe y disminuye el haber. O sea, primero ingresaron 170.000 pesos netos en mercadería, pero esos 170.000 pesos se fueron, se vendió,
disminuyó esa cuenta mercadería. O sea, yo en inventario tengo 0. Si por ABC motivo tomo mi balance, voy a mi auxiliar de inventario y tengo inventario en ese auxiliar, voy a la bodega y me queda, no sé, un paquete de servilletas, bueno, ¿qué pasó acá? Recuerden, ¿cuál es el primer principio de la contabilidad? Que la contabilidad tiene que ser exacta. Y si yo voy a mi bodega y tengo inventario, pero mi balance me refleja como 0 el saldo, que no hay inventario, algo no está bien hecho, no está bien contabilizado, hay que ver el registro de compra-venta en el servicio de impuesto interno, hay que ir a analizar, en este caso, la información, ya sea en Obuma, ya sea en el software externo que yo tenga, o preguntar netamente si hay algún error contable, que es humano y que puede suceder. Lo mismo en la cuenta banco, que es lo que comentábamos delante. Cuenta banco, un activo está con saldo 250, tengo que ir a cartola bancaria, o Buma tiene conciliación bancaria, yo tengo mi estado de situación financiera, veo lo que dice el estado de situación financiera y lo comparo con mi cartola bancaria. Por lo general, el gran error de las conciliaciones bancarias es el libro diario, porque no se contabilizan de repente ingresos y egresos netamente en la tarjeta o la cuenta de la empresa. Movimientos que han sucedido en la empresa, pero que no se contabilizan contablemente. Obuma, lo genial, que eso lo entrega interconectado. La cuenta de acreedor, el IVA, acreedor, ¿qué significa? Ya que tengo una obligación financiera, ¿por cuánto? Por 800.000 pesos. Lo mismo, tengo que analizar esa deuda, si está bien, si debo más, si debo menos, y ya voy interpretando este segmento del balance. Solamente he interpretado las cuentas. No he hecho nada del otro mundo, ni gestión he realizado. Ahora, ¿cómo saber si mi balance está bien hecho? Bueno, Obuma también me lo entrega automáticamente. De hecho, a usted le informa cuál es el error que tiene y dónde está el error. Lo que tiene que estar al debe con el haber me tiene que sumar el mismo saldo. O sea, si yo tengo 2 millones al debe, al haber tienen que haber 2 millones. Y en este caso, en el debe hay 2.992.300, en el haber 2.092.300, bien, súper bien. Por otro lado, en el saldo deudor y acreedor, lo mismo. El mismo saldo como sumatoria de todo lo que está en el saldo deudor tiene que ser igual a la sumatoria de todo lo que está en el saldo acreedor. Ahora, nos vamos al activo. Sumo lo que está en activo y sumo lo que está en pasivo. Pero, profe, ya aquí tengo un error. No me cuadra si sigo su lógica. Bueno, lo vamos a dejar ahí pendiente. Lo mismo en las cuentas de pérdida-ganancia, o sea, cuentas de resultados. No me da lo mismo. Entonces, acá es el primer análisis que yo realizo. Pregunta: ¿qué es el activo para la empresa? Es el recurso que la empresa tiene, que es propia de la empresa, ¿cierto? Y el pasivo es la obligación que la empresa tiene. Pregunta del millón. Según el saldo que aparece acá, ¿qué es mayor en la empresa? ¿Lo que la empresa tiene como recurso o las obligaciones? Las obligaciones, parece, ¿no? ¿Cierto? En obligaciones, en pasivo, yo tengo 1.846.303 pesos. Pero ¿y en activo cuánto tengo? Tengo 1.820.000 pesos. Solamente entendiendo el concepto de activo y pasivo, ¿qué puedo deducir de esto? Que la empresa tiene más deudas que recursos propios, ¿cierto? O sea, ya por ahí puedo decir que la empresa no está muy bien. Y ahora analicemos las pérdidas y las ganancias. ¿Cómo son los saldos de la pérdida y la ganancia? ¿Cómo es la ganancia en la empresa como saldo? 243.697. Y la pérdida, o sea, los costos y los gastos, ¿cómo son?
mayor. O sea, ¿qué puedo decir ahí? A ver, mi empresa al 31/12 de cualquier año le está ingresando 243.697 pesos. Pero, a ver, o sea, tenemos gastos, costos asociados a la actividad por 270.000 pesos. O sea, estoy desembolsando, realizando mayores egresos que ingresos. Ya, ahí ya empiezo a decir, no está bien mi empresa. Estoy teniendo una pérdida. ¿Y de cuánto va a ser la pérdida? Y acá es donde nosotros ya podemos determinar el resultado de la operación. ¿Y cómo determino este resultado? Yo al activo le resto el resultado del pasivo y me va a dar una diferencia. Y esa diferencia va a ser de 26.303. ¿Y de dónde sale esa diferencia? De 1.846.303, le resto el 1.820.000 pesos y me da esa diferencia. Lo mismo al resultado, a la sumatoria de las pérdidas con las ganancias. A los 270.000 pesos le resto los 243.697 y me da una diferencia de 26.303. Profe, pero esos resultados sí que son iguales. Bien, porque tenemos que llegar a esos resultados iguales para que el balance esté bien hecho, esté correcto. ¿Y qué significa este valor? ¿Cuál va a ser el resultado del ejercicio para esta empresa? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Va a ser una pérdida o una ganancia? Pérdida. Una pérdida. Una pérdida. Y después, como ya sé que es una pérdida, tengo que hacer la sumatoria de los totales y estas sumatorias me tienen que dar todas idénticas. Y veamos si me dan todas idénticas. 2.992.300, bien, me cuadra. 2.090.000, me cuadra. El 1.820.000, le sumo los 26.303 y me da 1.846.303, me cuadra con lo que está en el pasivo. Lo mismo, las pérdidas, 270.000 pesos, y la ganancia, 270.000 pesos. Cuando nosotros tenemos, en este caso, pérdida, siempre va a estar reflejado de esta forma. Y cuando hay ganancia, van a estar reflejados en este sector. En este sector. Hasta acá. Yo no he hecho nada de análisis financiero, simplemente es en base a la teoría contable, definiciones muy básicas de lo que es activo, pasivo, patrimonio, cuentas de resultados, poder interpretar la información que me entrega un balance. Información importantísima, que son los saldos, saber cómo son esos saldos. O sea, yo acá con una pregunta simple les pregunto y les digo, o sea, a ver, los activos son los recursos que la empresa tiene, los pasivos, las obligaciones. O sea, a ver, esta empresa tiene más obligaciones que activos, que recursos propios. O sea, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué es lo primero que haría yo? Tendré que disminuir los pasivos. Bueno, aquí hay que entender nuevamente el análisis financiero, porque hay pasivos, hay deudas que no siempre son malas, sino que hay deudas que me permiten, a lo mejor, no en este año, tener un resultado esperado, una utilidad, pero el próximo año me permite obtener una utilidad del ejercicio y ganancia. Lo mismo las pérdidas, los gastos. ¿Por qué tengo más gastos que ingresos? ¿Qué puedo hacer con esto? Tendré que disminuir el costo de la mercadería. ¿Qué estará pasando aquí en estos gastos básicos? Y poder comenzar a hacer las diversas preguntas en base a la información que me entrega este balance. Y todos los balances funcionan de la misma forma. Acá hay un balance que saqué de Obuma. Y yo, ¿qué es lo primero que hago? Tengo que leer el plan de cuentas. Yo como empresario, emprendedor, tengo que leer este plan de cuentas. Posterior a ello, analizar si están bien clasificadas.
Ya ustedes entienden que es un activo, que es un pasivo, cuenta de patrimonio, de resultados, y comienzo a ver, ya. Acá tengo cuentas de activos. Todas estas son cuentas de activos. Mercadería, hasta acá. Y los activos los vamos a marcar con un color naranja. Ya. Y todo esto son cuentas de activos también. ¿Cierto? ¿Están bien imputadas en estos saldos? Todas están bien menos esta que está acá, que tiene un valor de pasivo, saldo acreedor, que es Banco Itaú. ¿Qué significa? ¿Qué puedo sacar yo, deducir ahí? ¿Por qué puede estar pasando esto? Porque a lo mejor estoy sobregirado en esa cuenta Banco Itaú, a lo mejor la conciliación bancaria, si estoy haciendo un prebalance, no está bien realizada o no está cuadrada, y así poder comenzar a gestionar. Ya, solamente con una definición básica. Lo mismo, por acá tengo proveedores, honorarios por pagar, IVA débito, retenciones, todo esto son pasivos. El capital es un patrimonio, pero es pasivo también. Ya, veamos, ¿de qué color es pasivo? Del color amarillo. ¿Están todos clasificados como pasivos? Bien, ya. ¿Qué puedo darme cuenta de esta información? Que yo acá en pasivo, descontando en pasivo, tengo todo este valor. Pero ese valor le vamos a descontar lo que es el capital, y en pasivos tengo 40.645.383 pesos. Tengo harta deuda en la empresa. Y en activos, ¿cuánto tengo en activos? Ya puedo ir realizando una pequeña gestión. ¿Cuánto tengo de activos en la empresa? $36 millones y fracción. Ojo, o sea, nuevamente, los activos son inferiores a los pasivos. Y puedo ir pidiendo prebalance, no Puma, puedo ir sacando prebalance de acuerdo a periodos de tiempo acotados, y me permite ir realizando gestión interna. Los gastos, lo mismo. Determinar si trimestralmente hago un prebalance y en ese prebalance tengo una pérdida del ejercicio, puedo comenzar a hacer gestión. Puedo decir, ya, ojo, mis costos y mis gastos, algo está pasando ahí. ¿Qué podemos hacer como empresa? Control interno, ya. Mis ganancias, si quiero mejorar el resultado, ¿tendré que aumentar mis ingresos? Sí, también. Disminuir mis pérdidas también. ¿Qué pasa con los pasivos, con los activos? Y me permite interpretar de forma efectiva y eficiente para la correcta toma de decisiones el balance. No sé si ustedes tenían esta información que a lo mejor para muchos, o para más de alguno que está acá, la puede encontrar básica, pero me permite ir realizando las primeras gestiones internas en la empresa. Acá Rodrigo, que tiene bastante conocimiento contable, me imagino que ya sabía cómo ir Sí, pero es bueno interpretando un refrescar la balance. memoria y entender bien la definición de principalmente las columnas del medio, saldos, inventarios. Porque la de Sí, suma es simple, de resultados obvia, pero la de saldo inventario es la que uno siempre se anda enredando porque es contraria al principio natural, digamos. Cuando uno ve deudor, dice debo. Cuando ve acreedor, también dice debo. Entonces todo el rato claro. debo y no sé dónde De estamos. hecho, es una pregunta que me hacen muchos mis alumnos. Profe, ¿por qué se llama deudor? ¿Porque debe? Acreedor, nuevamente, ¿por qué se llama el debe? ¿Por qué el haber? Por eso lo aclaré en primera instancia, que el debe solamente significa lado izquierdo y el haber lado derecho. Acá yo quiero que ustedes entiendan cuál es la definición de un activo, de un pasivo, de patrimonio, cómo se comportan cada uno de ellos en el libro diario, mayor y balance, y cómo puedo interpretar ese balance de una forma simple en base a la teoría básica contable,
sin ser un experto contable y poder comenzar a tomar decisiones en base a un prebalance que puedan ir sacando directamente de Obuma. ¿Por qué no me cuadra? ¿Qué puede estar pasando? Los registros de compraventa. Siempre cuando no me cuadra un balance, hay información del registro de compraventa, de una conciliación bancaria, de un activo fijo. Muchas veces, hasta en el formulario 29, en Obuma, ustedes tienen que configurar las tasas de PPM e ir revisando el registro de compraventa, el auxiliar de compra, el auxiliar de venta, que me cuadre con lo que me señala en el servicio de impuestos internos y poder ya ver y comenzar a la toma de decisión en base a un balance ya bien hecho, bien elaborado y que la información sea certera, que eso es lo que busca la contabilidad, ¿ya? Y por otro lado, con este análisis inicial, nos va a permitir poder hacer un análisis más detallado, un análisis horizontal, un análisis vertical, poder trabajar por rubros, porque para hacer los análisis nosotros ya tenemos que trabajar por rubros, pero tenemos que entender primero conceptos tan básicos como activos, porque después, en un momento, cuando nosotros, nuestro tercer webinar, comenzamos a hacer este análisis de rubro, vamos a determinar un rubro que se va a denominar efectivo y equivalente a efectivo, donde en este rubro vamos a incorporar las cuentas caja, la cuenta banco, y vamos a sacar un saldo. Y ese saldo nosotros ya vamos a poder analizar en base a este análisis horizontal y vertical cómo se va comportando esa cuenta de efectivo y equivalente efectivo, los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, y ya ir siendo un poco más técnico cada vez más en nuestros webinars. Así que no sé qué les pareció este tercer o cuarto webinar de cuarto que Obuma les entrega, y la próxima semana vamos a trabajar un webinar de formulario 29, cómo se trabaja básicamente el formulario 29, cómo se imputa ese formulario 29 en base a lo que me señala el Servicio de Impuestos Internos basado en la ley, y también entender que nuestra base para la elaboración de este formulario 29 es el registro de compraventa del Servicio de Impuestos Internos, y que ese registro de compraventa me tiene que cuadrar con Obuma para yo poder realizar un formulario 29 consolidado, tanto en Obuma como en el Servicio de Impuestos Internos. También ahí van a haber temas con respecto a la tasa de PPM, que lo tratamos en el primer webinar, que me permite mucho realizar una correcta gestión, ir programando este ahorro para la renta y así ir tomando nuevamente decisiones acertadas en su empresa en este caso. Así que muchas gracias por la participación el día de hoy, y espero que se sigan sumando. Si quieren ver nuevamente este webinar, se pueden ingresar a Obuma y verlo las veces que estimen conveniente. Así que por todas las plataformas van a tener acceso al webinar. Así que un Profe, gusto tenerlo. Sí, sí, Rodrigo. consulta que para la próxima semana, en lo que es formulario 29, van a incorporar el tema, son los dos más nuevos, digamos, que es el IVA digital y la retención de crédito solidario, Vamos a que es trabajar lo último que nos está pasando, porque hay que meterlo ahora en los formularios 29 y está súper difícil porque no hay mucha explicación ni el sistema lo hace automático. ya, mira, de hecho el IVA digital lo iba a trabajar, pero según cómo avancemos, vamos a dar respuesta a todas las dudas que vayan surgiendo en esos dos escenarios. Así que vamos a comenzar de lo más básico, porque como yo comento, hay personas que no entienden la imputación del crédito con el débito. PPM, vamos a realizar un formulario 29, a trabajar las importaciones, cómo se actualiza el remanente, IVA digital, y podemos también hasta trabajar algunos temas más puntuales, que el formulario 29 en sí da para ir trabajando eso en forma práctica. Profe, ¿sabe qué pasa, no sé, con el IVA asociado a los servicios?
y lo vamos ahí mismo retroalimentando. Así que el formulario 29 de la próxima semana, el webinar, da para poder interactuar mucho, mucho, mucho. El mundo del formulario 29, como yo denomino, es un mundo. Ok, Así que me ex- despido, queridos excelente. alumnos. Si hay alguien que tiene alguna otra duda, quedo atento. Si no, damos por concluido nuestro cuarto webinar. No, yo al menos agradeciendo también sumo las palabras de que es muy bueno ese recordatorio de repente de cosas que se van quedando en el tintero y lo has dejado bien, bien clarito. Se agradece. Muchas gracias, Odette. Sí, es que hay conceptos que son básicos y que muchas veces se pasan o se dejan pasar, pero ahí nace la contabilidad, desde lo básico. Y cada vez vamos a ir realizando webinars más complejos, más técnicos, en base a cómo vamos armando este, este piso de información y de conocimiento, nuestra base. Así que espero que sigan participando porque esto cada vez va a ir evolucionando, en este caso, para un mejor servicio de ustedes. Así que me despido, que tengan una excelente tarde. Un gusto nuevamente estar dictando este webinar para ustedes y nos estamos viendo en el próximo jueves a la misma hora. Que tengan una excelente tarde. Buenas Gracias, noches. profe. Adiós a Muchas todos. gracias, Buenas súper, noches. gracias.